y mi salvación. Eres mi roca. Sabemos que solo en tu presencia hay salvación. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote y con tu voz transfórmame. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Hoy nos encuentras. Encuéntrame buscándote y con tu voz transfórmame. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Roca mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Eres tú para mí. Eres mi roca y mi salvación. Mi roca y mi salvación. Gracias por ser nuestra roca. Gracias por ser nuestra salvación. Y hoy quiero invitarlos a que con la mejor actitud podamos recibir la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Las malas decisiones que muchas veces toman los jóvenes hoy en día es porque están pensando en ellos. Entonces todo el tiempo no es que yo siento, es que yo quiero, es que yo estoy enamorado, es que nadie me entiende, pero ni piensa en el prójimo, ni está pensando en Dios. Vas a tener que pensar muy bien en cada una de las decisiones que tomes en tu vida. Las decisiones que tomas en tu familia, las decisiones que tomas en tus sentimientos, las decisiones que tomas inclusive frente a lo que vas a estudiar. Cada decisión que tomamos nosotros tiene poder. Y es un poder para bien o es un poder para mal. Hoy en día los jóvenes están justificando su consumo de las drogas, están justificando su soledad, pero toda esa justificación es solamente el resultado de una persona que está siendo egoísta. Por eso tú y yo tenemos que vivir bajo cobertura. Yo siempre invito a las personas a que escuchen la voz correcta. Cuando uno deja de escuchar la voz correcta, mira cómo se pierde uno del camino. Porque las decisiones que tomamos parecieran en algún momento que son las mejores, pero nos damos cuenta que son apariencias. He escuchado y he hablado con muchos jóvenes que me hablan de que están enamorados y en 2 años esa persona ni existe porque fue algo precisamente pasajero. Hay chicos que eligen a otras chicas por las apariencias. Hoy en día uno también ve a cuántas jovencitas que pasan más tiempo frente al espejo que frente a la palabra de Dios. Y eso da, la verdad, mucha tristeza porque ¿saben qué buscan las chicas? Una apariencia. Nosotros a veces, y queridos jóvenes, se subestima el poder del imán del pecado. Porque ¿qué dicen las personas? Yo sé hasta dónde voy. Esa es una gran mentira. Nunca tú y yo sabemos hasta dónde podemos ir. Y por eso la palabra dice que todo aquel que se crea que esté muy firme, mire que no caiga. Cada día hay que apartarnos. Cada día el pecado es así, ¿sabes? Él es así, nos quiere, mira. Él hace fuerza para que lleguemos a Él. Tanto tú como el que nos estás viendo por primera vez, como aquellos que ya llevan una vida cristiana.
Es el momento de alejarnos de las malas decisiones. No podemos vivir de las apariencias, ni podemos dejar nosotros cada día dejarnos llevar por el imán del pecado. Recibe un mensaje especial para ti. Conéctate a nuestra reunión de jóvenes Somos Uno Zipaquirá. Hola queridos jóvenes de Somos Uno, muy buenas tardes. Qué bueno estar hoy viernes 5 de la tarde nuevamente con ustedes en este tiempo especial. Esperamos que hayan invitado a todos sus discípulos y que puedan todos hacer parte de esta super reunión. También es una buena oportunidad para que aquellas personas, aquellos jóvenes que tal vez aún no te acompañaban a la iglesia, a nuestras reuniones de jóvenes, puedan hacer parte de estas videoconferencias y ser enseñados en la palabra de Dios y crecer espiritualmente en medio de tantas noticias tristes, noticias regulares, en medio de tanta confusión, incertidumbre. Qué bueno que podamos invitar a esos jóvenes y empezar a sentir un poco de paz y ver el futuro con esperanza. Eso es lo que nos brinda la palabra de Dios. Así de que quiero hoy pedirles que podamos tener un tiempo de oración y podamos entrar en la presencia de Dios. Sé que hoy el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, sean bienvenidos a nuestra reunión Somos Uno. Voy a invitar a que cierre sus ojos y podamos hoy pedirle al Espíritu Santo que nos visite. Espíritu Santo, hoy ven a cada uno de los que estamos dispuestos y atentos a escuchar tu bendita palabra. Ven y habla al corazón de cada uno de aquellas personas que están tal vez preocupados, que están sin esperanza o que tienen tristeza o que están pasando por tiempos difíciles o que hay incertidumbre por la situación que están pasando o tal vez desespero de estar tanto tiempo en sus hogares sin salir. Dios, solamente tú conoces lo que cada uno vive al interior de sus casas, al interior de sus familias. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que tu palabra sea bálsamo en este día para cada uno de los jóvenes que la están escuchando. Que mude sus corazones, que traiga nuevas fuerzas, que traiga esperanza, que renueve, que vivifique su espíritu. Hoy te pedimos que tomes el control. Tú eres el invitado especial. Tú eres, Espíritu Santo, el invitado de honor a esta reunión. Así de que hoy te entronamos en este tiempo y te pedimos que te muevas de una manera especial, que hables al corazón de cada uno de los que está escuchando hoy este mensaje y hagas el milagro al interior de sus corazones. Nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas. Solamente tú lo conoces, Dios, y solamente tú puedes hacer el milagro ahí. Ayúdanos a seguir viéndote a ti y a andar con los ojos puestos en ti, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos jóvenes, titulé el mensaje ¿a favor o en contra? ¿Cuál es tu concepto? Siempre estamos de un lado o del otro lado. Siempre estamos en una posición o en la otra. Pero una de las dos posiciones tenemos que tomar. Acerca de Jesús y hablando de Jesús, o estamos a favor de Jesús o estamos en contra. ¿Cierto? Jesús dijo, los que no están conmigo, ¿qué dijo? Están contra mí. Y los que conmigo no recogen, desparraman. Quiero citar el texto de Mateo capítulo 16. Voy a pedirle, joven, que aquiete su espíritu, tome su Biblia, tome su celular, tome su cuaderno donde esté anotando. Y por favor busquen su Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 16. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 16, versos 13 al 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Tuvo una revelación Pedro, tuvo la experiencia seguramente de la cruz porque le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo que resucitó. Le dice en otra versión. Así de que, queridos, quiero enseñarle hoy algo especial, porque es que nosotros tenemos que tener un concepto claro y firme acerca de Jesús.
Y en este tiempo aún más, ¿sabe? Dios me hablaba de ratificar el concepto que cada joven tiene acerca de Cristo. Porque en tiempos difíciles a veces tendemos a ser como llevados por diferentes situaciones, como movidos por diferentes eventualidades. A veces los jóvenes tienden a ser sensibles a las cosas que están pasando, algunos un tanto manipulables, pero el Señor quiere jóvenes radicales, jóvenes determinados, jóvenes que tengan clara su posición en Cristo. Y es lo que quiero enseñarle hoy, porque tú tienes que tener un concepto claro de Jesús, un concepto preciso de Jesús. Entonces ninguna tormenta, ninguna tempestad, ningún tiempo difícil va a hacer que tu concepto en Cristo sea movido, va a hacer que tu pensamiento de lo que está por venir cambie, porque tienes clara tu posición en Cristo, sabes quién eres en Cristo. Quiero enseñarte algo, porque Jesús le decía a los discípulos, bueno, muchos dicen que yo soy, algunos le dijeron Juan el Bautista, otros le dijeron tal vez tal vez el otro, pero Jesús quería saber qué pensaban ellos acerca de él, qué concepto tenían los discípulos, los que ya conocían a Jesús, acerca de él. Querido joven, para el Señor es muy importante el concepto que tú tengas de él. Él sabe qué tanto le conoces, qué tanta amistad tienes con él. Y hoy yo quiero hablarte especialmente de eso, porque el Señor hoy te está preguntando, ¿qué concepto tienes tú acerca de mí? ¿Qué concepto tienes tú acerca de lo que yo voy a hacer y de lo que estoy haciendo? ¿Cómo te ves delante de mí? Y eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Y quiero enseñarle algunas cosas. Lo primero, no cuestiones su amor por ti. Nunca cuestiones su amor por ti. El libro de Juan, capítulo 11, versos 1 al 3. Juan, capítulo 11, versos 1 al 3. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanos María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está enfermo. Y quiero destacar esta parte final. Le dijeron, Jesús, Señor, tu querido amigo está enfermo. Tu querido amigo está enfermo. Mire lo importante de tener claro lo que el Señor siente por nosotros. Jamás cuestiones el amor que Dios tiene por ti. Marta, María, Lázaro eran cercanos de Jesús y tenían claro que aunque Jesús en ese momento no estaba, que aunque la situación que estaban viviendo se tornaba un tanto difícil, un tanto confusa, como que no la podían creer, ellas sabían que Jesús era su amigo. Así que qué importante no cuestionar el amor de Dios por cada uno de nosotros, sin importar lo que estemos pasando. Si hay enfermo entre nosotros, si hay dificultad financiera, si los recursos empiezan a escasear, eso no quiere decir que el Señor no te ama. Si hay dificultades dentro del hogar, dentro de la familia, a veces en estos tiempos, en los tiempos donde estamos encerrados, afloran las debilidades en la carne, afloran las debilidades del carácter y algunos empiezan a chocar los unos con los otros, especialmente cuando hay inmadurez o desconocimiento de Dios, o inmadurez espiritual o desconocimiento del Señor. Entonces afloran las actitudes, los roces en la familia, las diferencias. Entonces empezamos a tener un concepto equivocado acerca del Señor. Pero ninguna dificultad que estés pasando, problema familiar, nada de lo que estés pasando en este tiempo puede hacer que tú cuestiones o debe hacer que tú cuestiones el amor que el Señor tiene por ti. El Señor te ama. Y a veces el enemigo usa las situaciones adversas, a veces usa las situaciones difíciles para hacerte dudar del amor de Dios. Querido joven, el Señor te ama. Con amor entrañable te ama. Te escogió para grandes cosas. Desde el vientre de tu madre te escogió y te dio por profeta a las naciones. Tiene planes de bien y no de mal para darte futuro y esperanza. Tiene pensamientos que ni siquiera han subido a tu cabeza, a tu mente, a tu corazón para hacer cosas buenas contigo. Así de que mantén el concepto correcto y nunca dudes del amor del Señor por ti. Lo segundo, siervo pero no sirviente.
Vamos al libro, en el mismo texto, vamos a leer el verso 4 al verso 6. Vamos a seguir ahí en el mismo texto. Estábamos en Juan capítulo 11, ahora vamos a leer los versos 4 al 6. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días. Queridos, Jesús está dispuesto a hacer el milagro. Jesús estaba dispuesto a bendecir el hogar, la familia de sus queridos amigos, de sus cercanos. Pero Él no iba a dejar su señorío por ninguno de ellos. Él no iba a dejar lo que estaba haciendo y la importancia que le dio a lo que Él estaba haciendo por sus amigos. Pero eso no quería decir que el milagro no sucedería. Eso no quería decir que Jesús no vendría en un momento a intervenir y hacer el milagro. Él sabe cómo lo hará. El Señor sabe cómo hará el milagro, en qué momento lo hará. Recuerde que leíamos hace poco en el libro de Éxodo el domingo pasado, en la reunión familiar, y les decía yo, llegó un tiempo en el que Dios le dijo a Moisés, ve a donde Faraón y dile: deja ir tu pueblo, deja ir a mi pueblo. Y dice la Biblia que el clamor del pueblo de Israel subió delante de la presencia de Dios. Que el clamor de Israel, el clamor de los hijos de Dios, de los israelitas, subió delante del Señor. Y Él estaba mirándolos desde lo alto y supo que era el tiempo de actuar. Dice en otra versión, entendió que había llegado el momento de actuar. Es que Dios tiene un tiempo. Pero Él no va a dejar lo que está haciendo, su señorío, su perfecta voluntad, por la voluntad de nosotros. Y es algo importante que tenemos que tener claro. Recuerde que Jesús es un siervo. Él dijo: yo vine no a ser servido, sino a servir. Pero a pesar de que es siervo, Él no es nuestro sirviente. ¿Y por qué lo digo? No se acomoda a lo que nosotros queremos únicamente. No se acomoda ni se mide por los tiempos nuestros. Acuérdese cuando los discípulos le dijeron: Señor, el día entero has estado predicando. En otra porción de la Biblia le dijeron: Señor, todo el día has estado predicando. En el Monte de los Olivos: Señor, la gente tiene hambre. Los discípulos empezaron a pensar en el hambre que tenían las personas. Ellos estaban extasiados viendo a Jesús, escuchándolo predicar por horas, pero los discípulos empezaron a pensar: estas personas tienen hambre. Y les dijo: Señor, ¿qué hacemos? Tienen hambre. Y Jesús les dijo: entonces denles ustedes de comer. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo no es el de nosotros, el tiempo es el de Dios. Que el que tiene señorío sobre todas las cosas es Dios. Que el que tiene la última palabra sobre todo lo que sucede es el Señor. Que el que sabe cuál es el momento correcto y el tiempo oportuno es Dios. Él le dijo: entonces denle ustedes. Como quien dice: si para ustedes hay tanto problema y tanta carga, soluciónenlo ustedes. Porque Él sabía que iba a llegar un momento en el que Él iba a actuar. Él hizo el milagro. Recuerde la historia: reunió por grupos a la gente, multiplicó los panes y los peces y hubo alimento de sobra para todas aquellas personas. Inclusive sobraron en algunas cestas, sobró alimento, porque Él hizo el milagro. Él siempre hace el milagro. Él tiene un momento oportuno para cada situación. Él está disponible para nosotros, pero no para el tiempo y la oportunidad como nosotros lo pensemos, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se toma su tiempo y Él sabe cuál es el momento correcto de actuar. No conforme a nuestra mente limitada. Nosotros tenemos un tiempo para cada cosa. Medimos nuestra mente por minutos, por segundos, por horas, por días, por semanas o por meses. Pero la voluntad del Señor es diferente. ¿Sabe? Tal vez para María y tal vez para Marta, Jesús se retrasó. La Biblia dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero para Jesús, Él llegó en el momento correcto. Así es que tenemos que entender, hay un tiempo. Ahora en esta situación que estamos viviendo, queridos jóvenes, como que sentimos que se alarga. Como que las noticias dicen que esto se va a posponer, que se va a alargar.
como que a los jóvenes están pensando, y ahora entonces vamos a seguir desde la casa estudiando, el colegio estudiando, más tareas. Algunos jóvenes dicen más tareas, más tiempo enfrente del computador. Los universitarios dicen no es lo mismo las clases virtuales. Quiero regresar a la universidad, quiero regresar a mis roles habituales, quiero salir, quiero compartir con mis compañeros de universidad, con mis compañeros de la iglesia, quiero hacer. Pero el Señor ha dicho, esperemos, tiempo de espera. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Es lo que el Señor ha dicho. Y sabe, no debemos desesperarnos. Él está por encima de todas las cosas. Queridos jóvenes, Él sabe por qué vivimos lo que vivimos, por qué estamos pasando este tiempo que estamos pasando. Solamente Él lo sabe, y Él sabrá cuál es el momento de actuar y de decir hasta aquí llegó este tiempo, volveremos a salir, volveremos a encontrarnos. Y seguramente, queridos jóvenes, habiendo valorado muchísimo más todas las cosas que teníamos, nuestra iglesia, nuestra relación con Dios, nuestros tiempos de alabanza también en la casa de Dios, nuestros amigos en la fe, nuestros hermanos en la fe, nuestros líderes, nuestros discípulos y tantas cosas, compañeros de estudio, la universidad, tal vez el estudio, los cursos que están haciendo, los compañeros, vecinos, bueno, todas aquellas personas con las que compartíamos nuestra vida y compartíamos nuestro espíritu. Lo tercero, no quieras averiguar el por qué. No quieras averiguar el por qué. A veces los jóvenes, cuando los niños son pequeñitos, todo lo preguntan. Y tal vez desde los 2, 3 añitos, cuando empiezan a hablar, todo preguntan. ¿Y por qué? Yo tengo a mi sobrinita Luciana y me dice, tata, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y le digo, eso es una moña para cogerse el cabello. ¿Y por qué? Y todo el tiempo está preguntando el por qué. Y sabe, cuando vamos creciendo, a veces ese por qué se fortalece. Pero en la medida en la que vamos avanzando con el Señor, tenemos que entender que el por qué no es tan importante. Lo que es importante es el para qué. Y el para qué lo conoce el Señor. El por qué tal vez no lo entendemos, tal vez no lo comprendemos, pero Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Debemos pensar más en el para qué. Versos 17 al 21 del mismo texto. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire la situación. Marta decidió no pensar en el para qué, decidió pensar en el por qué. Y le dice a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras venido, si tan solo no te hubieras retrasado, entonces mi hermano no hubiera muerto. Y hay momentos en la vida, queridos jóvenes, en que tal vez has pensado, si el Señor hubiera estado, mis padres no se hubieran separado. Si Dios hubiera estado, esta situación difícil no la hubiera vivido mi hermano, que hoy está consumiendo drogas. Si el Señor hubiera estado, lo que yo viví en cuanto a la salud tal vez no lo hubiera pasado. No hubiera perdido a un ser querido. No se hubiera ido mi papá de la casa. Si el Señor hubiera estado, si hubiera llegado antes. Hay personas que me dicen, hubiera querido conocer a Dios antes porque hubiera dejado de sufrir muchas cosas, de pasar por muchas cosas. Pueda que eso sea cierto, pero el Señor te conoció y llegó a tu corazón en el momento correcto. Nunca es tarde, porque Dios no llega ni antes ni después. El Señor llega en el momento preciso. Así de que Marta sale al encuentro de Jesús a echarle la culpa a Jesús. Señor, si hubieras estado antes, Señor, si no te hubieras retrasado. Hace 4 días murió mi hermano, está en la tumba. Y sabe, ella quería averiguar el por qué, ella no quería saber el para qué, porque el para qué el mismo texto lo dice, para que el Señor se glorificara, para que las obras del Señor fueran expuestas y el Señor recibiera gloria y testificáramos todos de lo que Él hizo. Siempre los milagros del Señor son para testificar. No solamente el Señor se glorifica, sino que también nosotros testificamos de los milagros. Así de que el para qué estaba claro.
Pero queridos jóvenes, había un porqué que Marta, Lázaro y María desconocían. Y hay un porqué del que tú desconoces, de muchas situaciones que tal vez no hemos entendido. ¿Sabe? Yo hace unos años tuve que pasar y acompañar a Sandro en la pérdida de su hermano, su único hermano. Y fue un tiempo ya siendo cristianos difícil. Un tiempo donde su hermano en un accidente en parapente cae en una caída libre y muere instantáneamente, estalla su corazón, su cerebro y muere instantáneamente. Así de que recibimos una llamada sencillamente para decirle a Sandro, su hermano ha muerto. Y ambos como que quedamos en shock. Lo primero que yo pensé es, esto no puede ser real, esto no nos puede estar pasando. Y hay esos momentos difíciles que todos los hemos vivido. La partida del papá cuando se fue de la casa, o de la mamá cuando se apartó de la casa del hogar, la división entre la familia, la separación, el divorcio, la muerte de un ser querido, una enfermedad momentánea. Hay tantas situaciones que llegan de un momento para otro sin que las pensemos, sin que meditemos en ellas, sin que entendamos muchas veces lo que estamos viviendo. Pero queridos, Dios tenía un plan con Marta, con Lázaro y con María. Y el plan de Dios era restaurar esa familia. El Señor nos ama, les ama a ustedes entrañablemente. Amaba a Marta, a Lázaro y a María, y los amaba con un amor entrañable. Eran sus amigos. Por eso quería hacer algo especial en la vida de ellos. Solamente el Señor sabía qué estaba pasando al interior del corazón de Marta, de Lázaro y de María. El Señor sabe qué pasa en tu corazón. El Señor sabe qué es lo que estás viviendo al interior de tu corazón, qué sentimientos estás atravesando, qué emociones, qué situaciones estás viviendo. Dios las conoce y Él va a hacer que te mantengas conectado con Él, porque un día te llamó. Y un día te llamó para bendecirte, para hacerte profeta. Un día te llamó y te escogió para hacer cosas grandes a través de ti y para usarte como instrumento suyo. Así de que, querido joven, el Señor tiene un plan. Tal vez Lázaro, Marta y María habían menguado en su relación con Él. Tal vez estaban olvidando del reino de Dios y se habían asegurado y sentido cómodos en su relación que tenían con Jesús. Y ese es un peligro que a veces todos los cristianos pasamos. El sentirnos cómodos en una posición en Cristo. El sentir, ya soy cercano a Jesús, yo ya tengo una vida espiritual, yo sé orar, yo sé ayunar, yo intercedo, yo sé hacer algunas cosas, yo sé hablar con Dios, y entramos en una comodidad y en un conformismo peligroso. Miren los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor en su autoridad suprema está por sobre todas las cosas que están pasando, tomando decisiones por el pecado de la humanidad. Es un juicio de Dios en donde el Señor está disciplinándonos a todos y llevándonos a examinarnos adentro de cómo está nuestra vida, de qué es lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo. Tal vez algunos se han olvidado de servir a Dios. Tal vez otros entraron en conformismo o en mediocridad. Tal vez otros tristemente se acostumbraron a pecar y aún habiendo recibido al Señor en su corazón, están viviendo como no es digno de la vocación con que fueron llamados, en una doble vida. Y sabe, hay muchas personas que tristemente viven en una doble vida. Viven en una vida agradando al mundo, queriendo agradar al mundo y tratando de agradar a Dios. Pero el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Si sembramos en la carne, recogeremos de la carne. Así como si sembramos del Espíritu, recogeremos del Espíritu. Y este es tiempo de recoger, es en el Espíritu. Porque el Señor pagó con precio de sangre para darnos vida y vida en abundancia, para darnos sanidad y prosperidad, para darnos miles de bendiciones que Él diseñó de antemano para nosotros. No es tiempo de andar pecando. No es tiempo de andar haciendo lo malo. Conocemos la palabra de Dios, vivamos conforme a la palabra de Dios. Obliguemos nuestro espíritu a agradar a Dios. Entonces todas aquellas cosas que has anhelado en su tiempo sucederán. Lo cuarto, vamos en el cuarto. Decide creer a toda costa. Decide creer o confiar en Dios a toda costa. Como decimos o como dicen algunas personas, llégueme el agua donde me llegue. ¿Sabe? Alguna vez yo le decía al Señor, porque tenía tanta presión en mi casa,
tenía tanta presión de mi familia, porque hubo una época cuando yo llegué al Señor con Sandro en que ninguno de los miembros de mi familia ni de la familia de Sandro eran cristianos, eran creyentes. Entonces la oposición era tremenda. Nosotros éramos los evangélicos, los raros, los locos, los que estábamos tratando de soltar todas las responsabilidades para meternos en una iglesia, y bueno, un sinnúmero de cuestionamientos. Pero un día yo dije: Señor, llorando con lágrimas en mis ojos por las críticas en su momento de mi mamá, de mi papá, de las personas cercanas, de mis suegros, le dije: Señor, llégueme el agua donde me llegue, yo te voy a servir. Llégueme el agua donde me llegue, yo te voy a seguir. Porque yo vi lo que el Señor hizo con mi esposo, cómo lo liberó de un vicio, de una adicción de muchos años, esclavo a un vicio, cómo Dios restauró mi hogar, cómo Dios sanó a mi hijo mayor de un problema en su corazón, de una afección cardíaca. Dios hizo muchos milagros como para que yo desistiera por el pensar de mi familia en ese tiempo. Así de, queridos, qué importante que se levante una nueva generación de jóvenes decididos a creer en el Señor a toda costa, sin que nada les importe. ¿Sabe? Yo crecí aquí en la iglesia con una generación de jóvenes en las que la vida en Cristo era muy cuestionada. A la gran mayoría de mis amigos y discípulos y compañeros en la época en que empecé en la iglesia, hace 20 años, era terrible decir que uno quería ser cristiano, que uno quería ir a la iglesia. Tenía una amiga, una consierva, que tenía que escaparse por las ventanas, esperar que sus padres se durmieran, que tenía que esconder la Biblia, que llegó el papá a quitar la chapa de la habitación, de su dormitorio, para ver y vigilar si ella estaba leyendo la Biblia. Tenía que leer en el baño, tenía que esconderse para orar, para hacer un devocional. Y sabe, fue una generación de jóvenes tan apasionados que hoy muchos de esos jóvenes son pastores, son salmistas, son profetas, son maestros, son evangelistas en las naciones. ¿Por qué? Porque fueron jóvenes decididos. Yo crecí en la red de jóvenes y muchos años estuve en la red de jóvenes. Fuimos ungidos con Sandro como pastores en la red de jóvenes. Así de que amamos los jóvenes y sabemos que Dios está llamando a una generación de jóvenes apasionados, decididos a creer en el Señor a toda costa. Versos 22 al 24. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas, le dijo Marta. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Fíjese, Marta estaba pensando, claro, resucitará, porque ella creía en Jesús y sabía las cosas que Dios podía hacer a través de Jesús, porque tenía conexión el Padre y el Hijo, conexión directa. Entonces dijo: va a resucitar en el día postrero. Va a resucitar, porque Marta sabía que para Dios nada era imposible. ¿Sabes? En este tiempo, las finanzas para la mayoría se están viendo afectadas. Tal vez un tanto, entre comillas, estancadas. Pero Dios sabe que habrá un momento en que las ventanas de los cielos se abrirán y Dios derramará bendición hasta que sobre y abunde para cada uno de nosotros. Recuerde, las noticias de nosotros son las noticias del cielo. No las que escuchamos en los noticieros, no las que escuchamos de los hombres. Los hombres dicen que hay crisis económica. Pero la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y yo lo creo, querido joven, en 20 años he visto que el Señor suple. Y he visto cuando no tenía nada, cuando lo perdimos todo, cuando estábamos endeudados, cuando estábamos mal económicamente. Siempre he podido ver que Dios suple todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Así de que usted debe enfocarse en lo que la palabra diga a favor suyo, en lo que Dios dice a favor suyo, en lo que los profetas dicen a favor suyo, no en lo que el mundo dice, no en lo que el hombre dice, no en las noticias de crisis económica, no en las noticias de enfermedad. Digámosle al Señor que cierre nuestros oídos espirituales a las cosas del mundo. Queridos, las amistades en este tiempo son muy importantes. Quienes te rodean, es muy importante que tú mires de quiénes te rodeas y a quiénes estás escuchando en este tiempo, tal vez por teléfono, tal vez por videoconferencia, pero las personas que te rodean pueden influenciarte para lo bueno o para lo malo. Las personas que te rodean pueden influenciarte para bien o para mal y tal vez alejarte del propósito que Dios planeó para ti.
Así de que, queridos, sabemos que los médicos dicen que tenemos alguna indisposición o algo no está bien. Sabemos que por las llagas de Jesús hemos sido sanados y hay sanidad para cada uno de nosotros. Si tú pecaste y tu vieja naturaleza fue de pecado, sabemos que hay un Dios de restauración. Sabemos que hay un Dios de oportunidades, que nuevas son sus misericordias para ti cada día, dice la palabra. Así de que puedes estrenar misericordia de Dios cada día. Marta y María, a pesar de la situación que tenían, a pesar de lo que estaban pasando, querido joven, tenían un concepto claro de Jesús. Sabían que algo iba a hacer el Señor, o lo resucitaría en el día final con todos los muertos cuando resuciten, o algo especial haría, pero no estaban argumentadas contra Jesús. Ellas tenían una buena relación con Jesús, ellas sabían quién era. Entonces, por eso Marta le dijo: Señor, aunque te retrasaste, Señor, aunque mi hermano está muerto ya hace algunos días, yo sé que lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Mire qué lindo esto. Marta, en otras palabras, le estaba diciendo: Señor, yo conozco la situación. Señor, yo sé lo que estamos pasando, pero también sé quién eres tú. Queridos jóvenes, ¿a favor o en contra? ¿Cuál es tu concepto del Señor? Marta y María tenían un concepto correcto a pesar de una situación de muerte, a pesar de una situación muy difícil. Ellas tenían un concepto correcto de Jesús. Así de que, queridos jóvenes, ánimo, porque lo que Marta pensaba terminó sucediendo. Lo que Marta sabía de Jesús, que todo lo que Él le pidiera al Padre, el Señor lo haría, eso terminó sucediendo. Eso terminó pasando porque el Señor resucitó a su hermano. Y Lázaro resucitó. Yo sé que usted conoce la historia y termino con esto. Lo quinto, nunca dejes de escucharle. Nunca dejes de escucharle. Marcos capítulo 5, versos 25 al 29. Y termino con esta historia de una mujer, la mujer de flujo de sangre. Marcos 5, 25 al 29 dice que una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido con varios médicos a lo largo de años, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó la túnica, pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de esa terrible condición. Queridos, la situación de la mujer no era diferente a la de Lázaro, era una situación bastante fuerte. La Biblia está llena de situaciones fuertes, de tremendos hombres de Dios que las superaron con un milagro del Señor, con una intervención divina. Así de que no fue la excepción la vida de esta mujer, la mujer de flujo de sangre. Había sufrido mucho, había pasado rechazo, había pasado indiferencia, era una mujer criticada, estaba en bancarrota porque había gastado todo lo que tenía en diferentes médicos, así de que la situación era bastante complicada. Era una mujer muy criticada, rechazada, no podía acercarse a Jesús. Pero hay algo lindo en esa versión, dice: ella había oído de Jesús. Ella había oído de Jesús. Nunca dejes de escuchar de Jesús. Nunca dejes de oír su voz a través del devocional. Nunca dejes de oír su voz a través de la palabra. Nunca dejes de oír su voz a través de estas videoconferencias, a través de la célula que tienes entre semana con tu líder, a través de ese tiempo especial de compartir con tu ministerio. Nunca dejes de oír la voz de Dios a través de tu autoridad espiritual, a través de tus padres también, a través de tus pastores. Nunca dejes de escuchar la voz de Dios, porque ahí está la salida. Ahí está el éxito para tu vida. Ella había escuchado de Jesús y a pesar de la situación que estaba viviendo, su palabra fue para ella bálsamo, fue medicina. Ella sabía que si tan solo se acercara a Jesús, en Él encontraría sanidad.
Queridos, el Señor murió por nosotros para darnos vida abundante, sanidad, restauración, para llevar cautivas las maldiciones, para quebrantar todo dolor, toda aflicción, para quebrantar toda ruina y toda escasez, toda esterilidad. Así de que el Señor nos llamó a ser prósperos, a multiplicarnos, a tener salud, a ser bendecidos en todas las áreas. Y eso es lo que quiero dejarte hoy del Señor. Si tú no dejas de escuchar a Dios, entonces siempre estarás a favor de Él. Si tú no dejas de escuchar al Señor, entonces jamás estarás en contra y siempre tendrás un concepto correcto de Jesús y sabrás de qué es capaz Él de hacer en tu vida. Lázaro resucitó de entre los muertos. La mujer con flujo de sangre dejó de padecer una enfermedad terrible por la que llevaba pasando durante 12 años. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué es lo que tú estás pasando? ¿De qué quieres que te libre o te saque el Señor? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es tu Egipto? De ahí, si tú escuchas al Señor, si le sigues a toda costa, si tienes un concepto correcto de Él, entonces Él hará el milagro en el tiempo oportuno y de cierto te bendecirá. Él siempre ha estado contigo y siempre seguirá estando. Él tiene pensamientos de bien para ti, quiere lo mejor para ti. Así de que nunca dejes de dudar. La salida, el milagro lo tiene el Señor. Acuérdate, Él no es nuestro siervo, Él es un siervo, pero no es nuestro sirviente. Él tiene un tiempo y Él sabe cuál es el momento de actuar, cuál será el momento de bendecirte, de restaurarte, de sanarte y de prosperarte. En nosotros es solamente aprender a escucharle, estar siempre a favor de Él, jamás en contra y tener un concepto correcto de Jesús. Esa es la invitación en este día. Así que, querido joven, voy a pedirle al Señor que hoy puedas tomar esa determinación de todo tu corazón, sin importar lo que esté pasando, lo que hayas pasado o lo que habrás de pasar, que tú puedas tener un concepto correcto del Señor. Tal vez hoy el Señor te está preguntando: ¿y quién piensas tú que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Tal vez hoy el Señor te está preguntando, y ahí en lo profundo de tu corazón, si ha habido alguna duda, si han habido tiempos donde has cuestionado a Dios por la situación, si han habido tiempos donde te has unido al bando del mundo a estar en contra de Dios y pensar: si el Señor hubiera estado, no hubiera pasado esto. El Señor se retrasó y mi hogar, la familia de mis padres tal vez ya no están unidos. ¿Por qué viví esto en situaciones adversas? Tal vez viviendo con familiares, tal vez creciste con personas que no son tus padres, tal vez viviste como la mujer de flujo de sangre la injusticia, el rechazo, la oposición y tal vez has pasado muchas cosas difíciles. Pero queridos, así como Marta sabía que todo lo que Jesús le pidiera al Padre, Él lo concedería. Que así como la mujer de flujo de sangre había escuchado de Jesús, tenía un concepto correcto en su corazón de Jesús y sabía que si se acercaba a Él encontraría sanidad para su cuerpo. Este es el momento de acercarte a Jesús. Este es el momento de caminar hacia Jesús. Este es el momento de estar a favor del Señor. Y en este tiempo especial en que estamos viviendo esta pandemia, pasando por este tiempo de aislamiento obligatorio, es el tiempo de tener un concepto correcto de Jesús. Es el momento de decirle: Señor, llégueme el agua donde me llegue. No importa lo que pase, lo que tenga que hacer, siempre te seguiré. Creo en ti, creo en las cosas buenas que tienes para mí. Creo que esta situación es momentánea y que llegará un momento donde tú entrarás a actuar y harás el milagro, como lo hiciste con Lázaro, como lo hiciste con la mujer de flujo de sangre, y de cierto me bendecirás. Hoy pongo a cada joven bajo el pacto de la sangre del Cordero inmolado. Decreto bendición. Son afirmados en el propósito de Dios. Son afirmados en la voluntad perfecta del Señor. El concepto de Jesús hoy es afirmado y los mantiene en este tiempo con los ojos puestos en Jesús, creyendo en fe y en esperanza. Hoy te doy gracias por cada joven que ha escuchado este mensaje, que entró en su corazón. Declaro que el mensaje hoy, tu palabra, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno y les bendice y les guarda.
Sé que hay jóvenes que nos están escuchando tal vez hoy por primera vez, que es importante que así como Marta, Lázaro y María le dieron la oportunidad a Jesús de ser su amigo y hacerse en ellos amigos de Jesús, hoy tú puedas darle esa oportunidad también a Jesús de empezar a convertirse en tu amigo y en tu compañero. Quisiera invitarte a hacer una oración especial en donde puedas pedirle al Señor que entre en tu corazón y que así como entró en la casa de Marta, Lázaro y María, que así como entró en la vida de la mujer con flujo de sangre, pueda entrar en tu casa, pueda entrar en tu vida y empezar a partir de ahora a ser tu Señor. Voy a pedirle que cierre sus ojos y pueda decirle hoy: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he vivido alejado de ti. Quiero caminar contigo y conocerte. Quiero tener una vida en ti. Necesito que tú entres en mi corazón. Quiero estar a favor tuyo y tener un concepto correcto de ti. Por eso hoy abro mi corazón. Te pido que entres en él y que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Quiero ser tu hijo a partir de ahora en Cristo Jesús, y hoy el Señor te da la bienvenida a la casa de Dios, al reino de Dios, al cual a partir de este momento empiezas a ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. La mejor decisión que has tomado en toda tu vida. Queridos jóvenes, qué alegría haber compartido con ustedes. Qué hermoso es predicar el evangelio de salvación. Como dice la canción, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Qué importante ser influencia y ser agentes transformadores en las manos de Dios. Sé que tú también lo estás haciendo y lo vas a hacer, y el Señor te usará grandemente a favor de su obra. Dios les bendiga. Voy a dejarlos con mi esposo, con Sandro, que tiene unos mensajes y unos anuncios importantes en el día de hoy. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, ahí acabamos de compartir tremenda palabra a través de la vida de mi esposa. Y bueno, hay que mirar muy bien del lado de quién estamos en este tiempo. Y como nunca antes, creo que todos tenemos esta misma experiencia, esta misma vivencia. Aún no se nos presenta esto mismo en casa, ¿no? En casa es como de qué lado está uno, del lado de su familia, o está del lado del mundo, o está del lado de quién. Y bueno, después de esta enseñanza, pues quiero hacer una pequeña reflexión con todos ustedes. Los voy a invitar ahí a que miren en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Búsquelo ahí en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Bueno, esta es una pequeña reflexión para motivarlos a todos ustedes también a que se puedan vincular a nuestra gran campaña que estamos haciendo Haz tu parte, que es precisamente el poder adoptar una familia y poder sostenerla durante todo este tiempo de cuarentena, o quién sabe si nos toque durante más tiempo. No sabemos cuánto dure todo esto, pero que podamos adoptar esta familia. Ahora, si tú no puedes adoptar esta familia, pues también te motivo a que puedas aportar con algo de alimento, puede ser algo de la canasta familiar, lo que tú puedas hacer, pero que puedas motivarte y puedas pegarte a esta gran campaña de Haz tu parte, en la cual ya en este momento hemos logrado repartir más de 600 mercados a diferentes personas que lo necesitan en este tiempo. Y bueno, sabemos también qué bendición el que hay en ofrendar, en diezmar. Y quiero dejar ahí en pantallas, va a aparecer ahora nuestras cuentas de Bancolombia, de la iglesia, donde tú puedes hacer tu donación
donde puedes seguir practicando todos tus principios financieros que nos enseña precisamente la palabra de Dios y que como nunca antes pues nosotros tenemos que poner en práctica para guardar, para proteger a nuestra familia, para proteger nuestras finanzas y también para honrar el nombre de Dios y su casa. Así que bueno, con estas dos pequeñas motivaciones, la primera de nuestra campaña Haz tu parte y la segunda pues a que podamos hacer nuestras donaciones ahí en las cuentas que tenemos en Bancolombia acá en Zipaquirá, que tú puedas acercarte al banco, puedas hacer tu consignación o puedes hacer una transferencia o puedes ir a un corresponsal bancario también de Bancolombia que hay en diferentes barrios y puedes ahí realizar tu donación. Una gran bendición estar con todos ustedes. No se pierdan, la próxima semana vamos a tener un invitado muy especial. Sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a estar en un Instagram Live con él. Y bueno, va a ser una tremenda sorpresa para que invites a muchos jóvenes porque es un pastor, es un adorador también, es una persona muy especial que es de aquí de casa de MCI Zipaquirá y que va a estar conectado con nosotros. Así que les esperamos y no se pierdan. Ahora, próximo domingo, en 2 días, estaremos aquí pasado mañana en nuestra reunión familiar 11 de la mañana a través de MCI Zipaquirá. Dios los bendiga y Dios los guarde. Chao, chao.